Muy buenos días, amable audiencia del programa Ciencia al Pueblo. Hoy con nosotros un invitado muy importante, David Alejandro Granados Morales. Estará contándonos todas sus aventuras en el mundo de la investigación y, claro, por supuesto, trayéndonos más conocimiento y más ciencia al pueblo. Es un honor estar esta mañana con ustedes. Agradecemos al equipo técnico de Sin Igual FM Estéreo de la Universidad Católica de Oriente y damos comienzo a este maravilloso programa que estoy segura les va a encantar porque de verdad tiene muchísimo que ver con nuestro bienestar en las comunidades. Invitado, ingeniero mecánico, magíster en energía mecánica también y doctor en sistemas energéticos. También es postdoctor. Tenemos entonces aquí a David. David Alejandro, nos estamos conectando con el pueblo, así es que queremos invitarte a que nos cuentes un poco en lenguaje no tan técnico todos tus inicios, cómo llegas a este mundo de la investigación y cómo has caminado por él hasta el momento en que te encuentras. Claro que sí, muchísimas gracias Blanca por de todas maneras abrirme este espacio y pues permitirme que las pocas experiencias en investigación que he tenido pues lleguen también a otros oídos, digamos a los oídos del pueblo. Entonces, en la medida de lo posible trataré de ser lo más claro para que se pueda entender un poco todo. Como bien lo mencionabas ahorita, yo soy ingeniero mecánico de la Universidad Nacional. Mm, digamos que normalmente en los procesos de pregrado, en la época en que yo pues estudié, no habían muchos procesos de investigación. Después de ser ingeniero mecánico, toqué por 5 años la industria, pero definitivamente la academia me quedó gustando mucho y retorné después de tener ese contacto con la industria a realizar un posgrado, maestría en ingeniería mecánica. Y ahí en la maestría fue cuando empecé a dar mis primeros pasitos en investigación. Ahí trabajé en el proceso productivo de producción de cal, específicamente pues con la empresa Argos. Hicimos un trabajo de mejorar el proceso productivo de producción de cal y cemento a través de hacer análisis de energía en el proceso de combustión del carbón que ellos queman en el proceso. Y digamos que ahí fue donde me empezó a apasionar el tema de la investigación. Ahí empezamos a trabajar mucho o empecé a trabajar mucho con el tema de emisiones de CO2. El tema energético me quedó gustando mucho porque digamos que en la mayoría de procesos productivos la energía juega un papel muy importante y cuando se minimiza o se optimiza la energía, pues digamos que impacta demasiado los procesos. Entonces, por ahí fui encarretándome, iniciando esos primeros pasos en investigación y continué, ahí sí seguí derecho hacia el doctorado. El doctorado ya lo hice en sistemas energéticos porque, como lo mencionaba ahorita, el tema del uso y consumo eficiente o responsable de la energía me gustó mucho. Ahí, como continuando con ese tema de energía, empecé a trabajar con un tema que puede ser muy importante hoy en día para nuestra región, que es aprovechamiento de los residuos que quedan de los cultivos y convertir esos residuos a combustibles. Yo trabajé con, digamos, generando sí, combustible sólido, es decir, un carbón a partir de los residuos de los cultivos de caña. Es decir, cuando se produce la panela, normalmente queda mucho bagazo de caña, que es el que normalmente nosotros conocemos, o el que vemos por ahí en las calles cuando tomamos el guarapito de caña. Sí. Ese bagazo de caña fue el que yo trabajé para la tesis de doctorado, tratando a través de procesos, procesarlo a través de un proceso térmico que se llama torrefacción, es ¿Qué es la volver, torrefacción? ¿Qué es eso de la torrefacción? Entonces, venimos entonces de la cal y pasamos al bagazo. correcto, Todos los residuos son el mundo en el cual te mueves, los residuos de los procesos productivos que quedan básicamente a veces como subutilizados y correcto. donde tú has visto es una fuente de energía que puede ser utilizada además, ¿cierto? Como un plus después del proceso productivo de ejemplo, de la caña, que es el cual estás hablando, que por supuesto nos toca a todos los colombianos. Torrefacción, Claro. ¿qué es esto? Torrefacción es simplemente, digámoslo, someter un material, cualquier residuo entonces de cualquier cultivo, como bien lo mencionaba Blanca, es, se llama biomasa. Biomasa es básicamente cualquier producto de la naturaleza, cualquier fuente vegetal, un árbol, cualquier tipo de planta se considera como biomasa. Entonces, de todos estos cultivos, pues siempre genera un residuo
queda un residuo cuando se hace todo el tema de cosecha de algunos frutos, cuando se hace el sacrificio del café, y todos esos residuos pueden ser de alguna manera utilizados posteriormente para generar un combustible a través del proceso de torrefacción. Eso básicamente es calentar el material hasta temperaturas por allá de 200 o 300 grados centígrados, pero en atmósfera inerte, o sea, tratando que el aire no esté en presencia de ese calentamiento, porque si no se quema, ¿cierto? Que es lo que Claro, normalmente conocemos como sí. quemar o hacer combustión de cualquier material. Entonces, para que no se queme, pues tratamos de eliminar el oxígeno ahí de ese ambiente caliente, metiendo básicamente otro gas, que sería nitrógeno, ¿cierto? Y eliminando el oxígeno. Y en presencia de temperatura y en esa atmósfera inerte, ese material es capaz de convertirse en un combustible sólido. Básicamente es eso lo que hacemos. Carbón, Y carbón. un carbón, correcto. Es decir, este carboncito con el que nosotros hacemos los asados, ese Ajá. carbón es obtenido a partir de madera, ¿cierto? De árboles talados. Esa madera se hace un proceso de torrefacción o pirólisis, que es más o menos similar, y se genera ese carbón vegetal con el que nosotros hacemos los asados. Entonces, más o menos lo mismo podemos hacer con cualquier residuo que tengamos del agro o de los Oh, cultivos. o sea, eso es lo que han hecho los campesinos históricamente en la montaña cuando entierran los árboles, los someten a combustión, pero los Correcto. tapan con tierra para que no entre el oxígeno. Entonces, Exacto. o sea, sin lugar a dudas, ahí me queda muy claro algo que siempre me he preguntado, o sea, ¿por qué tapan? ¿Para qué tapan? ¿Cierto? Yo decía, bueno, para que no se quemen, pero tú estás ya explicando que es la ausencia de oxígeno lo que hace que se caliente sin quemarse, que sería, Correcto. Entonces, cuando se tapa, digamos que esa es una manera de hacer pirólisis, porque sí, ahí la temperatura es un poco mayor. En ese proceso que mencionabas, Blanca, la temperatura se sube un poquito más, no es hasta 200 o 300, como yo lo mencionaba, pero es básicamente lo mismo, evitando que el oxígeno entre. Y entonces los mismos gases que liberan los productos se encargan de sacar y no permitir que el oxígeno entre. Entonces ahí se da ya, y se genera el carboncito. Entonces, básicamente ese es el proceso que yo trabajé para generar combustible sólido, con un poquitico más de control en un laboratorio, pero es exactamente lo mismo. ya, Entonces, a través de bagazos de caña, se puede generar ese carbón después, digamos, tiene unos procesos de compactación, se compactan y queda pues un material, un combustible mejor disponible para procesos industriales, ¿cierto? Entonces, ese fue como el trabajo que yo desarrollé en investigación en mi proceso de doctorado. Y digamos que posterior a eso, pues ya tuve otras experiencias en investigación, pues asociados acá a la universidad. Yo soy profesor de la Universidad Católica de Oriente, del programa de Ingeniería Industrial. Digamos que durante ese ingreso mío a la universidad el mundo de la ingeniería industrial era nuevo para mí y estuve intentando buscar las opciones de cómo acoplar lo que yo conocía o lo que yo había trabajado hacia la industria. Entonces ahí con estudiantes de pregrado, estudiantes curiosos de ingeniería industrial e incluso de otras ingenierías, construimos en compañía también de otros profesores, del profesor Jaime Mosquera de ingeniería industrial, de Diego Aguirre de ingeniería ambiental, pensamos en qué hacer y construimos algo que se llama el consultorio sustentable. Y es a través de esos procesos de investigación ir a empresas y aportarle a las micro y pequeñas empresas de la región, en compañía de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño y del Tecnoparque, nos aliamos para poder ir y hacer lo que nosotros llamamos, digamos, análisis de producción sustentable. Entonces ahí pudimos, de alguna manera, integrar todos los conocimientos en pro de los pequeños empresarios de la región. Ahí empezamos a mirar lo que usted bien mencionaba ahorita. El proceso productivo genera unos residuos, genera lo que normalmente llamamos pues basuras del proceso, sí, pero claro. nosotros le buscamos alguna opción de aprovechamiento de esos residuos a través de estos análisis que hacemos. Entonces vemos cómo podríamos de alguna manera utilizar esos residuos de nuevo en el proceso productivo o si no es posible de nuevo en el proceso productivo, pues buscarle un aprovechamiento en otros procesos productivos, pero no dejarlo simplemente como residuo, ¿cierto? También los analizamos el proceso productivo desde el punto de vista energético. Entonces vemos cómo podemos hacer más eficiente el proceso disminuyendo el consumo de energía, incluso cómo podemos hacer más eficiente el proceso
desde la configuración de las máquinas para que el material fluya de mejor manera en el proceso. Entonces, digamos que con los estudiantes, y ha sido un trabajo que hemos hecho solamente con estudiantes de pregrado, estudiantes curiosos, que le generan a través de este aprendizaje aporte a la región, a los micro y pequeños empresarios, básicamente, doña Blanca. Por ahí ha ¿Cómo se sido con... llama? Yo sé que tienes un semillero. ¿Cuál es el semillero que has creado en este campo del manejo de residuos para conocerlo, para que la audiencia que ya sabe y se ha educado un poco, porque hemos traído aquí a Claro varios que sí. científicos y semilleristas? El semillero se llama CICREP, que lo tengo pues en compañía del profesor Jaime Mosquera, es semillero de investigación en sistemas de ingeniería industrial y crecimiento verde. Ese es el Ya, semillero, sí, crecimiento. exacto, el CICREP con Una, el que hemos venido haciendo esos análisis. Sí, señor. Una pregunta, ¿cuáles han sido los sectores que de pronto han ustedes focalizado para el trabajo con estos estudiantes y con sus investigaciones en manejo de residuos en un territorio donde, por ejemplo, la floricultura ha dejado severos impactos en el medio ambiente? Claro, este consultorio sustentable lo tenemos aproximadamente hace 2 años y medio, vamos ya a cumplir. En esos 2 años y medio hemos trabajado con empresas de repostería que normalmente tienen altos consumos energéticos para hacer pues, su proceso productivo, la cocción pues, de todos sus productos. Entonces trabajamos con una repostería en el municipio de Río Negro. Trabajamos también con empresas de confección en Marinilla. Trabajamos con empresas de lácteos en La Unión y en La Ceja. Trabajamos también con empresas del sector, bueno, no recuerdo qué otra empresa hemos trabajado, pero digamos que durante el año anterior yo estuve un poco desvinculado del proyecto porque estaba pues como trabajando en otro proyecto de investigación asociado al postdoctorado, pero los profesores Jaime Mosquera, Diego Aguirre y Sebastián Ceballos quedaron pues como encargados y trabajando en ese proceso de investigación. La idea es impactar diferentes empresas de diferentes sectores, digamos, todas acá en un oriente, en el oriente, pues cercano a la universidad, municipios cercanos a la universidad. Todavía no hemos trabajado el tema de flores, pero es uno de nuestros deseos de trabajar cultivos de flores también para hacer este tipo de análisis, para buscar una alternativa de aprovechamiento de todos los residuos que se generan ahí. Actualmente ya son aprovechados, ¿cierto? Digamos que a través del proceso de compostaje ellos aprovechan esos residuos Sí, claro. y los vuelven a utilizar en su proceso, pero buscar de pronto algunas otras opciones. Optimización, quizá, ¿no? Correcto. Porque lo digo porque hay unos estudios que yo he visto a lo largo de mi interacción con los semilleristas. Hay unos niños que en el retiro estaban Ajá. tratando de proponer lo que hacemos de pronto los científicos es apoyar a veces ese trabajo. Nosotros vimos a los niños preocupados por los residuos de las hortensias. Y entonces la hortensia tiene un residuo de un tallo bastante maderoso, muy Ujú. difícil de cortar y muy difícil de degradar también, digamos que más lento en su degradación, porque pues se degrada hasta el petróleo, imagínense. Entonces, en este caso, audiencia, lo que estamos entendiendo es que el avance de estos científicos puede dar lugar a un mejor uso de los residuos, especialmente en el área de la floricultura, donde, por ejemplo, estos tallos de las hortensias han tenido dificultad en su manejo. Estamos hablando de algo que la naturaleza hace por sí misma, pero se demora muchísimos años. El Ujú. petróleo, entiendo, es una parte de ese proceso, ¿cierto?, de descomposición de esa Ujú. biomasa que él nos ha dicho, es esa materia orgánica como los árboles, etcétera, que se vuelven a la larga se fosilizan de alguna manera y después siguen su proceso de descomposición y se vuelven unos materiales de combustión como el petróleo que le hemos sacado tanto a la tierra. Esto Ujú. contribuye entonces de pronto a que no hagamos esas extracciones de petróleo y podamos tener unos sustitutos, quizá en adelante pensar en que todos los residuos sean la fuente de unos combustibles y no tengamos que acudir a seguir extrayendo los materiales fósiles. ¿Eso podría ser posible? Claro, incluso esa es una de las preocupaciones, pues desde el punto de vista energético, pues yo que he estado trabajando en temas de energía y buscando, digamos, el aprovechamiento de residuos. Cualquier tipo de residuo, pues sería susceptible de ser aprovechado
como combustible, ¿cierto? Con algunos tratamientos pues específicos dependiendo del residuo, pero digamos que ese es nuestro objetivo, ir en la búsqueda de generar opciones para el combustible fósil, para que no generemos pues tanta contaminación, para que los procesos de combustión sean un poquito más limpios, en fin. Entonces también vamos enfocados en ese camino y también, además de estas investigaciones con bagazos de caña y otras biomasas, pues hemos intentado evaluar residuos de restaurantes. Hicimos un proyecto de investigación también en el aeropuerto José María Córdoba, tratando de que los residuos de los restaurantes, de las instalaciones del aeropuerto, fueran aprovechados también como combustibles y probablemente, digamos, a largo plazo, alimentar esos mismos procesos de cocción en todas esas cocinas, de tal manera que sustituya parte de los combustibles utilizados para hacer esos procesos o de la energía utilizada. Entonces también fue un proyecto muy bonito que trabajamos con estudiantes de la Universidad Católica del programa de Ingeniería Industrial. Qué Eh, interesante. claro, entonces, bueno, digamos que hemos estado trabajando en esa dirección de temas energéticos. Ajá, sí, doña Genial. Blanca. Hablemos ahora de la investigación que está ya del último tiempo, que es la que dio vida al postdoctorado. ¿Cuál fue el tema que trabajaste y cómo beneficia también a las comunidades esa investigación que desarrollaste? Claro que sí, doña Blanca. Bueno, en vista de lo que le había mencionado, que venimos trabajando como en temas de sostenibilidad y aprovechamiento de residuos, surgió una posibilidad de hacer una investigación adicional, un postdoctorado, que es simplemente una investigación de un proyecto pues durante un año, y tuve la oportunidad de hacerla con el Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho. Eso es en Medellín, dentro de las Eneafit, instalaciones de AFIT, correcto. sí, conocemos. Eh, y trabajando como en el mismo tema de sostenibilidad y aprovechamiento de residuos, pero específicamente en este caso aplicado al sector plástico. Todos sabemos pues que el plástico hoy en día genera grandes problemáticas y es un gran foco de contaminación. En nuestro mundo, por ejemplo, a nivel mundial, aproximadamente se generan al año como 450 millones de toneladas de plástico y solamente el 14% aproximadamente se recicla, ¿cierto? Es decir, hay una gran cantidad de plástico que utilizamos y que desechamos y que van a parar a rellenos sanitarios, que van a parar a otros ecosistemas, todos hemos ido a caminar por ahí en algún lado, en una montaña, y sí, vemos por ahí la botellita, la bolsita, es decir, van a parar a todos esos ecosistemas, a fuentes hídricas que finalmente van a parar al mar, en fin, es una gran problemática. Y entonces en ese tema estuve trabajando en buscar la posibilidad de reciclar materiales que tengan posibilidad de volver a ingresar a las mismas cadenas productivas. Y en este caso específico, pues lo trabajé en cadenas productivas de alimentos, es decir, poder reciclar plásticos que puedan ingresar de nuevo a cadenas productivas para generar productos que van a estar en contacto con alimentos. Eso pues tiene unas normatividades un poco más exigentes porque Claro. pensar en que voy a extraer entre comillas, basuras y rellenos, materiales para fabricar productos que van a estar en contacto con alimentos, pues es un poco complejo, ¿cierto? Tiene que haber un proceso de limpieza muy bueno que garantice que todos los posibles contaminantes que tenían esos materiales, pues son eliminados del producto. Entonces, digamos que son normatividades muy exigentes. Los productos a los que me refiero son básicamente las bolsitas en las que se empaca o cuando uno va al de uno o al Éxito o a cualquier supermercado a comprar, digamos, el arroz, el frijol, lentejas, esas bolsitas pues delgadas, que eso es polietileno de baja densidad, en las que vienen empacados esos productos. Y otras, por ejemplo, botellas en las que se empacan, pues, digamos, productos cosméticos que van en contacto también con el cuerpo, con la piel y requieren de unos usos o de unas características muy exigentes para poder ser fabricados. Entonces, básicamente, esa fue la investigación en la que trabajé. Adelantamos, pues, digamos, mucho el tema de poder lograr obtener materiales reciclados que puedan después ir a este tipo de productos. En Colombia, pues actualmente no tenemos ninguna empresa o proceso productivo que lo haga, que actualmente esté aprovechando materiales que estén digamos, en condiciones de residuos para poder entrar de nuevo a fabricación de productos con alimentos en el tema de polietilenos. Digamos que el PET
Es en el que nosotros conocemos en botellitas de agua. Ese PET es un poco más fácil de procesar. En ese Colombia sí tiene procesos productivos que es capaz de reciclarlo, limpiarlo y poder otra vez fabricar botellitas de agua y de gaseosas. Por ejemplo, el de la Coca-Cola, el de la Sprite, ¿cierto? La manzana, todo eso son botellas hechas de PET. Y ese material, pues sí es más susceptible, se puede limpiar más fácilmente, se pueden quitar los contaminantes. Pero en el tema de polietilenos y polipropilenos, que son pues otro tipo de plásticos, es más complejo. Y en esos materiales es que trabajé como el tema del postdoctorado, investigando cómo limpiar de mejor manera sus materiales de tal manera que se puedan utilizar de nuevo en empaques para alimentos. Ese Y fue eso como es el... fantástico. O sea, sería fantástico que pudiera ser incluso circular, ¿cierto? O Claro, sea, ese es que el esos objetivo. 450 millones, que es una cifra Sí. descomunal, 450 millones de plásticos volvieran a ser utilizados como en un manejo rotativo, circular, que nos permita simplemente tranquilizarnos un poco de esa producción en escala que ha afectado ya incluso al ser humano. Sabemos que dentro de nuestro cuerpo ya existen Ujú. residuos de plástico que circulan por nuestras venas. Parece ser que no hay un lugar en el planeta donde no haya Ajá. plástico pulverizado, que lo respiramos, que está dentro de nosotros y que la naturaleza misma está mostrándonos impacto de su extracción y su uso en lo cotidiano. Y además que 14% es demasiado poco, ¿cierto?, Ujú. en ese manejo. Entonces, impulsar el trabajo de los científicos en este caso permitirá quizá que también el uso del plástico sea minimizado, ¿cierto? Una Claro. pregunta, hemos visto por allí ya en algunos supermercados que hablan del plástico no es reciclable, reciclable o Biodegradable también, biodegradable, exacto. correcto. ¿Este plástico tiene alguna esperanza? Entiendo que se produce de algunas sustancias como la yuca, que hacen parte de pronto de un proceso de biodegradación más rápida y menos impactante en la naturaleza. Sí, doña Blanca, digamos que hay una línea de investigación también muy fuerte en el tema de polímeros, que es biopolímeros. Y es como Ujú. usted bien lo decía, de algunas fuentes naturales, orgánicas, pues extraer algunos componentes con los que podamos fabricar polímeros. Entonces hay algunas bolsas ya disponibles de almidón de yuca, bueno, y de otros materiales que garantizan que cuando ese residuo, esa bolsa, de alguna manera ese polímero, llega al ambiente, pues se va a degradar más fácil. Esa es como la característica de biodegradable, que si yo, pues no debiera ser, pero digamos lo tiro por ahí en alguna parte, en presencia de la humedad, del agua o del aire, el oxígeno, ese material es capaz de degradarse y partirse, dividirse en sustancias o compuestos más pequeños que no generan tanta complicación para el ambiente y para los seres humanos, ¿cierto? Que ese en últimas es el problema. Entonces él es capaz de degradarse y hacer parte después, digamos, del ecosistema sin perjudicarlo, que es más o menos lo que se busca en los procesos que mencionábamos ahorita con los tallos o los residuos de los cultivos cuando hacemos un compostaje. El Mm. compostaje es simplemente buscar que ese residuo se degrade de manera natural y forman pues, otros materiales que no generan ningún problema con la naturaleza. Entonces, esa es otra línea de investigación en los polímeros, obtener plásticos a partir de fuentes, digamos, como las biomasas. Ujú. Bien, Claro que sí. muchísimas gracias. Eso nos da este programa una esperanza, un poco de optimismo en relación con el uso de los plásticos y gracias pues a los investigadores que como David, Alejandro están trabajando en la búsqueda de minimizar el impacto medioambiental del uso de los plásticos. Claro que Para sí. terminar, David, cuéntanos o dinos, invítanos cuál sería una recomendación que ya desde la experticia podrías hacernos a todos los que nos movemos en el uso cotidiano de los residuos en todos los procesos, tanto en la Claro que sí. cotidianidad. ¿Cuál sería tu invitación a toda nuestra comunidad oyente y, por supuesto, quizá a los estudiantes que están animados a veces también en el trabajo por el cuidado del planeta? Claro que sí. Mira, Blanca, lo que pasa es que todos conocemos la problemática asociada al plástico y a otro tipo de residuos que también de alguna manera pueden llegar a ser una problemática.
pero en últimas el problema no es el material o ese residuo, porque si nos enfocamos solamente en el plástico, el plástico es un material muy bondadoso para dejarse reprocesar. Si lo utilizamos y lo disponemos de manera adecuada, pues digamos que el plástico se deja reprocesar sin ningún problema. Las grandes complicaciones están asociadas a, digamos, a la disposición que nosotros los consumidores hacemos con ese material. Entonces, la invitación es a que de alguna manera nos informemos un poquito más, busquemos cómo es la mejor manera de disponer estos residuos, tanto plásticos como cualquier otro tipo de residuos que podamos de alguna manera favorecer el proceso de reaprovecharlo, reutilizarlo y nosotros como consumidores también, pues darle, digamos, el mayor reuso a esas bolsitas que, digamos, compremos en el Éxito, intentarla utilizar muchas veces o a esas bolsitas del de uno, no ser caer en ese consumismo de comprar e inmediatamente disponer o botar, sino reutilizar las máximas veces que podamos y darles la disposición que es. Eso también es responsabilidad de todos nosotros en pro del medio ambiente, el pro de ese aprovechamiento de todos sus productos y evitar que todo eso finalmente llegue a los ecosistemas y generen las problemáticas que usted ahorita mencionaba, que nosotros cuando ya ingerimos una botellita de agua, ahí ya estamos ingiriendo plásticos que se han descompuesto por muchos años, que generan partículas muy pequeñas y que terminan en muchos organismos. Entonces, bueno, también es parte de nosotros empezar a cambiar nuestros comportamientos en pro del medio ambiente. Claro que sí. Muchísimas gracias por haber estado compartiendo tus saberes a nuestra comunidad oyente y por supuesto estaremos atentos a todos tus proyectos porque de verdad que nos genera, como te dije, optimismo. Este programa tiene su duración, así es que llegamos como al final, pero te agradecemos infinitamente este trabajo que vienen haciendo y por supuesto estaremos pendientes de seguir, esperamos con toda la audiencia tus recomendaciones en el manejo de los residuos en nuestra cotidianidad. Muchísimas gracias a ti. Nos despedimos de David Alejandro y de ustedes, agradeciendo su audiencia y esperamos entonces tener nuevamente la oportunidad de compartir más conocimiento y más ciencia para el pueblo dentro de 8 días. Muy buenos días.